Eric Muller atravesó la entrada principal del Hotel Sonnenstrahl. Sus pasos apenas audibles sobre el suelo de mármol pulido. El vestíbulo resplandecía de lujo, con lámparas de araña de cristal que colgaban del techo y proyectaban un suave y cálido resplandor sobre la estancia. Todo en este lugar hablaba de perfección, y por eso Eric lo odiaba. La atmósfera de lujo estéril, los saludos impersonales, la consideración de cada detalle, todo era demasiado calculado. Y sin embargo, allí estaba él, en una conferencia a la que su asistente le había convencido a regañadientes para que asistiera. La interminable agenda de reuniones y presentaciones no dejaba lugar para el descanso, y eso le venía muy bien. El descanso era para los débiles, y Eric no lo era. Pero el gran diseño del hotel no aliviaba el malestar que le corroía el pecho. Este lugar estaba hecho para los que querían escapar, no para gente como él, que había aprendido a mantenerse al margen de todo. Señor Muller, su habitación está lista, le saludó el conserje cuando Eric se acercó al mostrador de recepción. Eric asintió distraídamente mientras entregaba su abrigo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Gracias, murmuró, distraído. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, sus pensamientos se centraron en las próximas reuniones. Llevaba años forjándose una imagen de hombre de negocios de éxito, pero en algún punto del camino la necesidad de demostrar su valía le había agotado. El éxito, el dinero, nada de eso importaba. Todo se volvió vacío. Suspiró y se apoyó en la fría pared del ascensor, sin apartar los ojos del número de planta que parpadeaba mientras subía. El clic de cada planta le recordaba que su vida era tan ordenada como el hotel en el que se encontraba, ordenada, controlada, previsible. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en la cuarta planta, algo llamó su atención. Una figura se detuvo al final del pasillo, moviéndose con movimientos lentos y deliberados. Eric se detuvo, todavía agarrado a la manivela del ascensor y observando a la joven. Iba vestida con el sencillo uniforme de una limpiadora de hotel, con la cabeza gacha mientras se agachaba para recoger algo del suelo. Se limpiaba la frente con el dorso de la palma de la mano, un gesto que parecía casi distraído, como si lo hubiera hecho miles de veces. Sin embargo, algo en sus movimientos, en su forma de actuar, llamó la atención de Eric. Su mirada se entrecerró, salió del ascensor y se dirigió hacia ella. No sabía por qué, pero había una extraña sensación de familiaridad en sus movimientos y su actitud, como si la hubiera visto antes en alguna parte. ¿Pero, dónde? El corazón le latía con fuerza y la respiración se le entrecortaba de repente. Como si fuera un impulso, se encontró a unos metros de ella. La mujer, sin percatarse de su presencia, se enderezó y se dio la vuelta para seguir caminando por el pasillo, pero en ese momento levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Y ahí se detuvo. A Eric se le cortó la respiración. El tiempo parecía haberse detenido. Sus ojos, la forma en que lo miraba, había visto esa mirada antes. Pero no podía ser. Lo siento, dijo, con voz áspera e insegura. Se aclaró la garganta, tratando de calmarse. Lo siento, pero, ¿puedo saber tu nombre? La mujer, aturdida por la repentina atención, parpadeó y se enderezó. Dudó un instante, mirando a la desconocida que tenía delante. Marguerite, respondió con cautela, su voz sonaba amistosa, pero había algo en sus ojos que indicaba que no estaba acostumbrada a que los invitados entablaran conversación. Los pensamientos de Eric daban vueltas en su cabeza, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Marguerite. Ese nombre no significaba nada para él. Pero su cara era otra cosa. Las facciones, los ojos, los rasgos de su cara, eran casi una réplica perfecta de Isabelle. Marguerite. Eric repitió el nombre como probándolo, saboreándolo en su lengua. No quería decirlo en voz alta. Las palabras salieron de su boca. Ella entrecerró los ojos, sintiendo su preocupación. ¿Sí? Preguntó, con un tono más cauteloso, como si se preguntara por qué su invitado estaba tan obsesionado con ella. Lo siento, dijo Eric rápidamente, saliendo de su aturdimiento. Creí haberte visto antes en algún sitio. Marguerite frunció ligeramente el ceño, claramente avergonzada por su comportamiento. Asintió cortésmente, pero había frialdad en su postura. No lo creo, señor, dijo,
y la formalidad de su tono se hizo más evidente. Trabajo aquí desde hace un año. Si nos hemos visto antes, debe de haber sido hace mucho tiempo. Eric parpadeó, sintiendo que le invadía una oleada de frustración. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué aquella mujer se parecía tanto a Isabel, a la que tanto amaba y que había desaparecido sin dejar rastro años atrás? Había buscado a Isabel, había seguido todas las pistas, pero después de innumerables callejones sin salida, se había resignado al hecho de que se había ido. Eso era lo que él pensaba. ¿Podría esta mujer, esta Margaret, tener algo que ver con Isabel? ¿Podría ser ella la respuesta a la pregunta que ha perseguido a Eric durante un cuarto de siglo? Eric tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. Ya veo, murmuró, con la voz temblorosa. Siento haberle molestado. Marguerite no pareció darse cuenta de su agitación interior. Le dedicó una leve inclinación de cabeza y se volvió para seguir empujando el carrito de la limpieza por el pasillo. Eric se quedó quieto un momento, viéndola alejarse. El pasillo parecía imposiblemente largo y el silencio a su alrededor era ensordecedor. Cuando desapareció al doblar la esquina, los pensamientos de Eric se arremolinaron en un torbellino de confusión e incredulidad. ¿Qué acababa de ocurrir? El parecido era innegable, pero no podía ser. Isabelle había desaparecido hacía tanto tiempo. Pero, ¿y sí? Eric caminó despacio de vuelta a su habitación de hotel, cada paso pesado por la experiencia que acababa de vivir. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Podría Marguerite ser otra persona? ¿Quizás alguien relacionado con Isabelle? La idea le dio un vuelco al corazón. Solo había una manera de averiguarlo. Tenía que saber más sobre el pasado de Marguerite, averiguar quién era y de dónde venía. Las respuestas estaban cerca, estaba seguro. Pero por ahora, lo único que podía hacer era volver a su habitación e intentar calmar la tormenta de pensamientos que se agitaba en su cabeza. Aquella noche, tumbado en la cama, no dormía. A la mañana siguiente, Eric se despertó más temprano de lo habitual, con los pensamientos agitándose frenéticamente. No podía deshacerse de la imagen del rostro de Marguerite. Cada vez que cerraba los ojos, su parecido con Isabelle era inconfundible, como un fantasma de su pasado ante él, vivo y real. Intentó enterrar esos recuerdos, intentó seguir adelante con su vida, pero algo en esa mujer, Marguerite, abrió una puerta que había cerrado hacía tiempo. No se apresuró a vestirse, sus movimientos fueron lentos y pausados. El lujo del hotel, el impecable mobiliario, las suaves sábanas, todo le parecía extraño. Nada parecía capaz de atraer su atención. Salió al pasillo y se dirigió al vestíbulo, sin dejar de pensar en Marguerite. No estaba seguro de lo que buscaba, pero necesitaba saber más. Algo acechaba bajo la superficie, algo le llamaba. Durante el desayuno, intentó concentrarse en la comida que tenía delante, los huevos, la bollería fresca, el café demasiado cargado para su gusto. Pero todo parecía inútil. Sus pensamientos estaban en otra parte. Cogió el teléfono y marcó el número de su ayudante Lars. «Lars, necesito que hagas algo por mí», dijo Eric, con voz baja y concentrada. «Por supuesto, Ermuller». «¿Qué quiere?» «Necesito información. Una mujer que trabaja en el Hotel Sonnenstrahl, se llama Margaret. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre ella. ¿De dónde es? ¿Qué sabe de su pasado?» «Todo». Había una sensación de urgencia en la voz de Eric que no pudo ignorar. Lars se detuvo un momento antes de responder. «Me ocuparé de ello inmediatamente». «Pero, señor, ¿se refiere a la mujer que conoció ayer?» «Sí», respondió Eric secamente. «Estaré en mi habitación si necesitas algo». «Ya veo. Te llamaré en cuanto tenga algo». Eric terminó de hablar y tomó un largo sorbo de café, mirando por la ventana la luz de primera hora de la mañana que se filtraba entre los árboles. Todo el peso de la situación recaía sobre sus hombros. No estaba seguro de lo que esperaba de Lars, pero estaba claro que las respuestas estaban en alguna parte, quizá escondidas en un pasado del que Marguerite ni siquiera era consciente. El resto del día transcurrió en una serie de reuniones y discusiones, ninguna de las cuales tenía importancia. Asentía y sonreía y tomaba las decisiones necesarias, pero sus pensamientos volvían inevitablemente a Marguerite. Al anochecer, había tomado una decisión, volvería a hablar con ella.
Las dudas, las preguntas, le corroían. Necesitaba un cierre. O al menos una orientación. Esa noche, caminando por el vestíbulo del hotel, volvió a fijarse en Marguerite. Estaba quitando el polvo de la ornamentada barandilla de la gran escalera, con movimientos metódicos, como si estuviera en trance. Eric dudó, pero solo un instante. Sus pies se movieron solos mientras caminaba hacia ella. Marguerite la llamó en voz baja, intentando no sobresaltarla. Se dio la vuelta, sorprendida pero cortés. «¿Señor Müller? ¿Va todo bien?» «Necesito preguntarte algo», dijo Eric, con la voz uniforme aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Marguerite le dedicó una sonrisa cautelosa. «Algo más de un año». «¿Por qué lo pregunta?» Eric asintió, fingiendo estar tranquilo, aunque por dentro no lo estaba en absoluto. «Solo tengo curiosidad. Supongo que es un buen sitio para trabajar». «¿Te gusta?» Pareció relajarse un poco al oír la pregunta amistosa. «No pasa nada. Es un trabajo. Me ayuda a sobrevivir». Una pequeña y amarga carcajada escapó de los labios de Eric antes de que pudiera detenerla. «Supongo que eso se aplica a todos nosotros, ¿no?» Marguerite enarcó una ceja, intuyendo que no estaba hablando por hablar. «¿Quería saber algo más, señor Müller?» Su tono era ahora más cauteloso. Eric vaciló, contemplando cómo preguntar lo que tenía en mente sin parecer demasiado entrometido. «¿De dónde eres?» Preguntó finalmente, con voz suave. «Quiero decir, antes de venir a trabajar aquí». Marguerite le miró fijamente durante un momento, con expresión indescifrable. Dudó antes de contestar. «Crecí en un orfanato. En Heidelberg». A Eric se le aceleró el pulso al oír hablar de Heidelberg. «Heidelberg», repitió. «¿Es de allí de donde eres?» «Sí», dijo, entrecerrando ligeramente los ojos, como si no entendiera por qué era para tanto. «He vivido aquí casi toda mi vida. No recuerdo muy bien cómo era antes de que me llevaran». Eric sintió una sacudida al darse cuenta. Heidelberg. Isabelle había desaparecido allí. ¿Era posible? ¿Podrían los orígenes de Marguerite estar relacionados con la desaparición de Isabelle? El corazón le latía con fuerza. No podía dejarlo así. ¿Has pensado alguna vez en tu familia?, preguntó con cautela. ¿Quiénes podrían haber sido tus padres? La expresión de Marguerite se ensombreció y se tensó ligeramente. Nunca lo había pensado, respondió con una nota de firmeza en la voz. El orfanato era mi familia. Me cuidaban. No recuerdo a mis verdaderos padres. Eric la estudió detenidamente, notando el dolor tras sus palabras, pero continuó. ¿Y tu apellido? ¿Lo descubriste alguna vez? ¿Quién te lo dio? Sacudió la cabeza. Solo me dijeron que era algo que siempre había tenido. No le di importancia. Eric tragó saliva. Las piezas iban encajando poco a poco, pero no era suficiente. Gracias, Marguerite, dijo en voz baja. Has sido muy abierta conmigo. Ella asintió, pero sus ojos seguían mirándole con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Necesita algo más, señor Müller? No, respondió en voz baja, aunque más preguntas pululaban en su mente. Creo que se acabó. Mientras Marguerite se daba la vuelta para marcharse, Eric permanecía inmóvil, con los pensamientos dándole vueltas a uno tras otro. Heidelberg. El orfanato. El incierto pasado de Marguerite. El parecido con Isabelle no podía ser una coincidencia. Tenía que averiguar más, y sabía a quién acudir. Esa noche volvió a llamar a Lars. Necesito más información, dijo Eric, su voz exigía una acción urgente. Busca en los orfanatos de la zona de Heidelberg. Averigua todo lo que puedas sobre Marguerite. Necesito todo lo que puedas desenterrar, registros, certificados de nacimiento, papeles de adopción, cualquier cosa que pueda decirnos quién es en realidad. Lars guardó silencio un momento, probablemente sorprendido por la firmeza de Eric. Entendido, Herr Müller. Me pondré a trabajar inmediatamente. Cuando Eric terminó de hablar, sintió que le invadía una sensación de satisfacción.
Estaba un paso más cerca de las respuestas que había estado evitando durante años. Pero esta vez no pararía hasta saber la verdad. Los días siguientes pasaron como un borrón para Eric. Reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, todo se convirtió en una serie de acciones realizadas por necesidad más que por interés. Sin embargo, todos sus pensamientos estaban preocupados por una cosa, Marguerite. El parecido con Isabelle era innegable, y cuanto más pensaba Eric en ello, más convencido estaba de que las respuestas a las preguntas olvidadas de su vida se encontraban en el pasado de esta chica. No podía ignorar la sensación de que Marguerite tenía la clave de algo más profundo, algo que había intentado enterrar años atrás. A través de Lars, se había enterado de que Marguerite había crecido en un orfanato cerca de Heidelberg, la misma ciudad donde Isabelle había desaparecido sin dejar rastro hacía tantos años. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero seguían siendo demasiado inconexas para tener sentido. Eric empezó a ver a Marguerite con más frecuencia, y con cada encuentro se sentía más y más ansioso. Había veces en que sus breves intercambios parecían una conversación normal, pero había veces en que él veía algo más, un brillo de reconocimiento en sus ojos, una vacilación en sus pasos, como si su subconsciente estuviera luchando con algo que no estaba dispuesta a admitir. Cada vez que sus caminos se cruzaban, Eric sentía que se acercaba a una verdad para la que no estaba preparado. Una noche, muy tarde, Eric caminaba de nuevo por el pasillo principal del hotel, con el peso del pasado golpeándole la cabeza. Volvió a ver a Marguerite, esta vez cerca de la escalera, que estaba limpiando la barandilla pulida. Estaba concentrada, absorta en su trabajo, pero cuando él se acercó, levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Eric dudó un momento. Ya había hablado con ella muchas veces, pero cada conversación había sido como un peldaño en un territorio desconocido. Ahora ya no había vuelta atrás. Marguerite, llamó en voz baja, acercándose. Ella le sonrió amablemente, pero Eric notó la cautela en sus ojos y la ligera rigidez en su postura. Ya se había dado cuenta de que sus preguntas no eran simples bromas. «Señor Müller, ¿va todo bien?» «Solo quería preguntarte algo», dijo Eric, tratando de mantener un tono informal. Pero le resultaba difícil ocultar su curiosidad. «Dijiste que creciste en Heidelberg. Es un barrio precioso». Marguerite asintió, pero su expresión cambió. «Aquí es donde crecí. Realmente no tengo nada que decir al respecto». Eric la estudió durante un rato, preguntándose cuánto sabía realmente sobre su pasado, o si era algo que había aprendido a reprimir con el tiempo. «¿Te has preguntado alguna vez por qué acabaste allí?», le preguntó. «Quiero decir, ¿por qué acabaste en el orfanato?». Marguerite se movió incómoda, su mirada se posó en los productos de limpieza que tenía en las manos. Hizo una larga pausa antes de hablar, con voz suave, casi reacia. «Yo no. Siempre pensé que debía ser así. Nunca me lo cuestioné». A Eric se le encogió el corazón al mirarla, sintiendo el dolor que había detrás de sus palabras. Ella nunca había conocido nada más que el orfanato. Nunca se había cuestionado sus orígenes. Y, sin embargo, la conexión con Isabel le parecía innegable. «Lo entiendo», dijo Eric, bajando la voz. «Pero a veces es importante saber de dónde venimos. Puede darnos claridad sobre quiénes somos». Hizo una pausa, tratando de elegir cuidadosamente sus palabras. «¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran tus padres?». El rostro de Marguerite se tensó y, por un momento, Eric pensó que se marcharía. Respiró hondo y se calmó antes de contestar, «No lo sé. Nunca sentí que pudiera marcar la diferencia». Eric asintió, asimilando sus palabras. Había algo en ella, la forma en que respondía a sus preguntas, la cautela en su tono, que le hacía estar aún más seguro de que estaba relacionada con Isabelle. «Pero, ¿cómo? ¿Qué tipo de relación?». «No quiero entrometerme», dijo Eric mientras se acercaba, con voz más baja. «Pero he estado pensando en algo. Tu cara, tus ojos, tus rasgos, me recuerdan a alguien que conocí una vez, alguien a quien amé. Se llamaba Isabel». Margarita le miró bruscamente, frunciendo las cejas. «¿Isabel?», repitió, y el nombre le pareció extraño. «No conozco a nadie con ese nombre». «No espero que lo hagas», respondió Eric rápidamente, dándose cuenta de cómo sonaba. «Es que,
Hay algo en ti. No puedo evitar la sensación de que hay una conexión entre nosotros. Una conexión profunda. Marguerite sacudió ligeramente la cabeza, con una expresión de confusión en el rostro. Señor Müller, realmente no sé a qué se refiere. Solo soy una empleada del hotel. No tengo ninguna relación especial con usted ni con nadie que usted conozca. Sus palabras dolieron, aunque Eric intentó no demostrarlo. Después de todo, ella tenía razón. Ella no le conocía, y desde luego no conocía a Isabelle. Pero eso no cambiaba el hecho de que Eric se sentía como si un hilo de su pasado de alguna manera insondable, se había tejido de nuevo en su vida. Sé que es raro, dijo Eric, con voz más suave. Pero he visto algo en ti, Marguerite. Creo que hay más en tu pasado de lo que crees. Y quiero ayudarte a descubrirlo. Sí, por supuesto, estás dispuesta a confiar en mí. Marguerite le miró fijamente durante un largo momento, con expresión ilegible. Por un momento, Eric pensó que podría rechazarle. Pero entonces, inesperadamente, asintió. No sé qué pensar de ello, dijo en voz baja. Pero, confiaré en ti. Si crees que hay algo aquí que merezca la pena encontrar. El corazón de Eric se aceleró al compás. Había algo tentativo en su voz, pero abierto. Tenía la oportunidad de saber más sobre el pasado de Marguerite, de ver si realmente estaba relacionada con Isabelle. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar, prometió Eric, con voz firme y decidida. Juntos, encontraremos las respuestas. Marguerite sonrió débilmente, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Parecía más tranquila, aunque seguía habiendo un trasfondo de incertidumbre entre ellas. Mientras ella se daba la vuelta para continuar con su trabajo, Eric permaneció de pie en el pasillo, observándola marchar. Su mente bullía de pensamientos sobre lo que podría ocurrir a continuación, sobre los secretos que podrían revelarse y sobre una mujer que podría ser la clave para desentrañar el pasado que había pasado tantos años intentando olvidar. Y por primera vez en mucho tiempo, Eric se sintió esperanzado. Los días siguientes transcurrieron agitados, pero ninguno de ellos tuvo tanto significado como la breve pero intensa conversación de Eric con Marguerite. No esperaba que ella se abriera tan rápidamente, ni que sus palabras le afectaran tan profundamente. Había un asentimiento silencioso en su voz cuando accedió a confiar en él, y ese pequeño gesto hizo que Eric sintiera que la puerta que había cerrado hacía tiempo estaba entreabierta, esperando a que él la abriera. A pesar de su apretada agenda, Eric no podía dejar de pensar en el siguiente paso. Marguerite había aceptado ayudarle a buscar respuestas, pero ¿por dónde debían empezar? ¿Cómo iba a descubrir su pasado si ella misma no recordaba nada? Pero tenía que haber algo, alguna pista oculta en los detalles, algún hilo del que pudiera tirar para desentrañar el misterio de sus orígenes. Eric decidió que tenía que volver al lugar donde Isabelle había desaparecido, Heidelberg. A la ciudad donde todo ocurrió, donde su mundo se había desmoronado 25 años atrás. Parecía que allí le esperaba una pieza del rompecabezas, enterrada en las colinas, en las viejas calles, o tal vez en los rostros de las personas que aún recordaban a Isabelle y el trágico accidente. Al tercer día de su conversación, Eric recibió una llamada inesperada de Lars. La voz de su ayudante era tranquila, pero Eric captó la urgencia en ella. Herr Müller, he encontrado algo, dijo Lars. He estado indagando en los registros antiguos relativos a los orfanatos de la zona de Heidelberg. Hay un registro de una niña, más o menos de su edad, que fue encontrada hace unos 20 años en una condición consistente con lo que hemos estado discutiendo. Había sido abandonada y no tenía parientes conocidos. A Eric se le aceleró el corazón. ¿Continúa? También encontré un antiguo expediente de adopción, continuó Lars. Está incompleto, pero el nombre es Marguerite. No hay apellido, solo eso. Me temo que después de eso se pierde el rastro. Marguerite. Ese era su nombre, sin duda, pero la falta de más detalles era frustrante. Tenía una respuesta, pero solo planteaba más preguntas. ¿Será Isabel?, preguntó Eric, con la voz tensa por la expectación. No puedo asegurarlo, admitió Lars. Pero es demasiada coincidencia, señor. Seguiré indagando en los registros, pero parece algo importante. Eric guardó silencio un momento. Su corazón latía con fuerza,
El peso de lo que este descubrimiento podría significar pesaba sobre él. Quiero ir a Heidelberg, dijo por fin, con voz firme pero decidida. Iré allí mañana. Me ocuparé de ello desde allí. Entendido, Herr Müller, respondió Lars. Le enviaré todo lo que he conseguido reunir hasta ahora. Tenga cuidado, sin embargo. No sabemos a qué nos enfrentamos. Estaré bien, dijo Erik, aunque él mismo no estaba del todo seguro. El pasado nunca era tan sencillo como parecía, y por muchas veces que intentara enterrarlo, seguía saliendo a la superficie. Aquella noche, mientras Erik yacía en la cama, sus pensamientos se agolpaban. Pensó en el día en que Isabella había desaparecido, la lluvia, el chirrido de los neumáticos, los faros cegadores de otro coche. Y luego el silencio. Un silencio aterrador y vacío cuando se despertó y descubrió que ella ya no estaba. El accidente le había destrozado, y a pesar de sus esfuerzos, nunca se recuperó. ¿Y si Isabel no hubiera desaparecido? ¿Y si hubiera sobrevivido? ¿Podría ser Marguerite la respuesta a las preguntas que han atormentado a Erik todos estos años? A la mañana siguiente, Erik llegó temprano al vestíbulo del hotel, ya con las maletas hechas y listo para partir. La noche anterior había hablado brevemente con Marguerite y le había pedido que se reuniera con él antes de partir, hacia Heidelberg. Quería explicarle lo que había descubierto, pero no quería sobrecargarla aún con información innecesaria. Ella tendría que estar preparada, y él no estaba seguro de que lo estuviera. Marguerite apareció en el vestíbulo del hotel poco antes del mediodía, vestida con su habitual uniforme de limpiadora, pero hoy había algo diferente en ella. Su habitual actitud tranquila parecía más recelosa, más prudente, como si se estuviera preparando para algo que no acababa de comprender. Señor Müller, le dijo, dedicándole una pequeña e insegura sonrisa mientras se acercaba a él. ¿Quería hablar conmigo? Erik la miró fijamente durante un largo momento, con el corazón oprimido por la carga de lo que estaba a punto de compartir. Sí, dijo en voz baja. He encontrado información, algo importante sobre tu pasado. El rostro de Marguerite permanecía impasible, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Qué has encontrado? He estado indagando en algunos registros, empezó Erik. Hay una coincidencia con tu nombre, una chica que fue abandonada en Heidelberg hace unos 20 años. Los registros son escasos, pero la conexión está ahí. No quiero hacerte ilusiones, pero creo que existe la posibilidad de que estés conectada con alguien que conocí. Alguien que he perdido. Marguerite parpadeó, frunciendo las cejas en señal de confusión. ¿Quién? Erik vaciló. Hacía años que sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. Respiró hondo antes de pronunciar el nombre que había estado encerrado en su corazón todos estos años. Isabel, dijo en voz baja. Isabel era la mujer que yo amaba. Y creo que tú puedes estar conectada con ella. La expresión del rostro de Marguerite cambió. Sus labios se entreabrieron como si intentara comprender sus palabras. ¿Y? No entiendo. Sé que esto no es fácil de aceptar para ti, dijo Erik rápidamente. Pero necesito que confíes en mí. Creo que podrías ser la hija de Isabel. Las similitudes, la conexión con Heidelberg, es demasiado para ser una coincidencia. Marguerite dio un paso atrás, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. No tengo familia, susurró, como si las palabras fueran demasiado para ella. Erik le tendió la mano, pero dudó. Vio el miedo en sus ojos, la incertidumbre. No podía apresurarla, tenía que ser ella la que estuviera dispuesta a abrir aquella puerta. Sé que es difícil, dijo Erik suavemente. Pero creo que tenemos que descubrir la verdad, Marguerite. ¿Juntos? Le temblaba la voz al hablar. Y no sé qué pensar. Esto es demasiado. No he sabido quién soy en toda mi vida, ¿y ahora me dices esto? ¿Cómo esperas que me lo crea? A Erik se le encogió el corazón al sentir el dolor en su voz. No te pido que creas todo de una vez. Solo quiero que vengas conmigo. Vamos a Heidelberg. Tengo que enseñarte lo que he encontrado. Y juntos veremos si hay una conexión. Marguerite bajó la mirada hacia sus manos, aferrándolas con nerviosismo. Tras un largo silencio,
Levantó por fin la cabeza, con los ojos llenos de miedo y de una extraña nostalgia. Iré, dijo en voz baja. Pero no sé lo que encontraré. No sé si estoy preparada. Eric sonrió débilmente, con un destello de esperanza y tristeza en los ojos. Ninguno de nosotros está preparado para la verdad. Pero es la única forma de avanzar. Salieron del hotel solos, dispuestos a enfrentarse a cualquier verdad que les esperara en Heidelberg. El viaje no había hecho más que empezar, pero Eric sabía una cosa, este viaje lo cambiaría todo. El trayecto del hotel a Heidelberg fue tranquilo, casi sofocante. El coche se deslizaba suavemente por las sinuosas carreteras, y el paisaje que se veía por la ventanilla cambiaba de pulidos edificios urbanos a rurales colinas boscosas a medida que se acercaba a su destino. Eric no apartaba los ojos de la carretera, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Volvía una y otra vez a Marguerite. La mujer que estaba a su lado era tan diferente de la chica que había amado una vez. Y cuanto más se acercaban a Heidelberg, más no podía deshacerse de la molesta sensación de que este era el viaje que había estado esperando durante años. Marguerite, en cambio, miraba por la ventana, con una máscara de contemplación en el rostro. De vez en cuando, Eric la miraba y notaba en sus ojos una mezcla de miedo y curiosidad. Se dio cuenta de lo mucho que le estaba afectando. Descubrir de repente que podía estar conectada a un pasado que nunca había conocido, a un hombre que nunca había conocido, era todo demasiado difícil de digerir a la vez. Pero Eric no pudo evitar seguir adelante. Había pasado demasiados años ahogándose en el dolor de su propio pasado. Ahora no era solo por él, sino también por ella. Para Margarita, este viaje no tenía tanto que ver con la distancia física como con la distancia emocional que tenía que superar. Había vivido en las sombras de recuerdos olvidados durante mucho tiempo, sin saber quién era, de dónde venía. Ahora, sin embargo, esas sombras salían a la luz. Y la pregunta de qué podría descubrir, qué partes de sí misma se revelarían, la aterrorizaba. ¿Sería capaz de soportar la verdad? ¿Podría alguien soportar el peso de semejante revelación? A medida que se acercaban a Heidelberg, la pequeña ciudad les pareció una reliquia de una época pasada, tranquila, silenciosa, casi intacta por el tiempo. Las calles empedradas y los encantadores edificios antiguos contrastaban fuertemente con la pesada incertidumbre que pesaba sobre sus hombros. Este lugar estaba lleno de recuerdos, pero recuerdos que solo Eric podía comprender de verdad. Ya hemos llegado, dijo Eric en voz baja cuando el coche se detuvo en las afueras de la ciudad. Marguerite no dijo nada. Se limitó a asentir, con los dedos agarrados con fuerza al borde del asiento. Eric apagó el motor y respiró hondo, dándose cuenta de la realidad a la que estaban a punto de enfrentarse. ¿Quieres parar primero en los registros del orfanato?, preguntó Eric, su voz rompiendo el silencio. Podemos empezar por preguntar por ahí, a ver si alguien se acuerda de Isabelle, o tal vez. No lo sé, interrumpió Marguerite en voz baja, con la voz ronca. No estoy segura de estar preparada para escuchar todo esto. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si nada de esto es cierto? ¿Y si solo soy una persona corriente que no ha tenido nada que ver? La mirada de Eric se suavizó cuando la miró a los ojos. Marguerite, yo tampoco conozco las respuestas. No puedo prometerte que todo vaya a ser fácil ni que todo vaya a tener sentido enseguida. Pero puedo prometerte una cosa, estamos juntos. Lo resolveremos. No importa lo que encontremos. Apartó la mirada, estudiando la pequeña ciudad que había fuera de la ventanilla del coche. Siento, como si todo se moviera bajo mis pies, dijo casi para sí misma. Tengo miedo, Eric. No sé quién seré después de esto. ¿Y si la verdad resulta no ser lo que quiero saber? Eric le puso la mano en el hombro tranquilizadoramente, sintiendo la tensión que vibraba a través de ella. Sé que da miedo. Yo también tengo miedo. Pero no podemos avanzar si nos quedamos anclados en el pasado. He pasado 25 años viviendo a la sombra de la desaparición de Isabel. Te mereces algo mejor que eso, Margarita. Mereces conocer tu verdad. Marguerite exhaló lentamente, un escalofrío recorrió su cuerpo. De acuerdo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Vámonos. A ver qué encontramos. Los dos salieron del coche y empezaron a caminar por las estrechas calles de Heidelberg.
La ciudad parecía congelada en el tiempo. Eran las mismas calles empedradas que Isabelle y Eric habían recorrido de la mano en años pasados, cuando la vida parecía tan prometedora. Pasaron por delante de los pintorescos cafés y las pequeñas tiendas que llenaban las calles, pero ahora era diferente. Había expectación en el aire, como si el propio pasado les observara, esperando a que revelaran sus secretos. A medida que se acercaban a la vieja plaza del centro de la ciudad, los pensamientos de Eric volvían a la época en que aún no habían tenido el accidente. A Isabelle le encantaba este lugar el encanto tranquilo de los cafés, el bullicio de la vida que corría por las calles. Esta ciudad era un refugio para ellos, un lugar donde refugiarse de las presiones del mundo. ¿Has pensado alguna vez en ello?, preguntó Marguerite de repente, cortando con su voz sus pensamientos. Eric la miró, sin saber a qué se refería. ¿Pensar en qué? El pasado. ¿Lo que fue? ¿Cómo era cuando Isabel estaba, bueno, cuando aún estaba por aquí? A Eric se le aceleró el corazón. No se esperaba una pregunta así, pero le golpeó con fuerza. Todos los días, dijo en voz baja. Pienso en la vida que podríamos haber tenido. En la familia que nunca llegamos a ser. Marguerite hizo una pausa y le miró con ojos llenos de simpatía y comprensión. No puedo imaginar lo que se siente, dijo en voz baja. Perder a alguien a quien querías tanto. Eric se apartó ligeramente, el peso de la pena volvía a apoderarse de él. Había pasado tantos años tratando de enterrar sus sentimientos, pero algo de estar aquí, viendo a Marguerite, se lo había devuelto todo. Antes de que pudiera decir nada más, Marguerite volvió a hablar, esta vez con más fuerza. Quiero saberlo. Quiero saber qué ha pasado. Aunque me dé miedo. Eric sonrió débilmente, con el corazón henchido de orgullo y gratitud. Llegaremos juntos a la verdad. Llegaron al pequeño y modesto edificio a las afueras de la ciudad que había albergado el orfanato donde Marguerite había crecido. El edificio era viejo, con la pintura blanca desconchada y descolorida por años de abandono. Contrastaba fuertemente con la belleza de Heidelberg, un recuerdo silencioso de un pasado que no quería permanecer enterrado. Dentro, les recibe una anciana que había trabajado en el orfanato cuando Marguerite era niña. Su rostro estaba rugoso por los años de duro trabajo, pero había bondad en sus ojos cuando les invitó a entrar. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la mujer, con voz suave. Vinimos a preguntar por una niña que creció aquí, dijo Eric con cautela. Se llama Marguerite. La abandonaron aquí cuando era muy pequeña. Esperábamos saber más sobre su pasado. La mujer miró a Marguerite con una expresión cálida pero ligeramente desconcertada. Marguerite, sí. La recuerdo bien. Era una niña tranquila, siempre reservada. Pero hay algo más, algo que he oído decir a otros trabajadores de aquí a lo largo de los años. Eric se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole frenéticamente. ¿Qué pasa? La mujer dudó antes de continuar. Susurros sobre una mujer que pasó por aquí hace años. Estaba confusa, perdida. Algunos decían que venía del bosque cercano. Nunca se supo quién era. Pero los rumores se extendieron. ¿Qué rumores?, preguntó Marguerite, con la voz ligeramente temblorosa. Algunos dijeron que buscaba a su hija, dijo la mujer lentamente. La niña que dejó atrás. Pero la mujer desapareció tan rápido como apareció. A Eric se le paró el corazón. Isabelle. Tenía que ser Isabelle. El rostro de Marguerite palideció. Mi madre. Susurró. Eric se volvió hacia ella, con los ojos abiertos de incredulidad. Había llegado el momento. La verdad que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba ahora en sus manos. Pero aún les quedaba mucho por descubrir. Tenemos que encontrarla, dijo Eric con urgencia. Tenemos que averiguarlo. No podemos parar ahora. Cuando la mujer les habló de la mujer que había llegado al orfanato, Eric se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. Lo que aprenderían en los próximos días podría cambiarlo todo, para Marguerite, para Isabelle y para el propio Eric. La verdad estaba más cerca que nunca, pero el camino por delante no estaba claro. No tenían más remedio que seguir avanzando.
Enfrentarse al pasado y desvelar los secretos que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo.